amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 198 y está grabado hoy, 4 de noviembre del año 2016. Muchos de la MUD me escuchan y saben lo que pienso de todo lo que están haciendo. Se sienten o no censurados según los casos. Y también me escuchan muchos en las Fuerzas Armadas. Y percibo el nerviosismo de Diosdado tratando de desacreditarme. Si ustedes, por ejemplo, el último mazo dando del miércoles pasado, se ubican en el minuto 3 horas 40 minutos del señor Diosdado, 3 horas 39, por ahí arranca con toda clase de ridiculeces sobre mi persona. Pero es síntoma inequívoco de que me oye, de que escoge qué fragmento puede usar contra la dirección legal de la MUD y sobre todo para dejar intacto alguna frase que pueda cortar, sacar de contexto para ponerme a mí a atacar la MUD, pero de él no dice nada. Lo que yo digo sobre que es el jefe de los jampones, el jefe de los bandidos, el jefe de los narcosoles, que es algo así como el radical de la ridiculez del chavismo-madurismo en el poder, el responsable de todos los desafueros fundamentales, con su empleado el cucuteño y su, digamos, rival, la arpía primera combatiente, nada de eso dice. Él lo corta, lo saca de contexto, porque sabe que eso tiene consecuencias, que en su programa, que lo oyen los muy adictos a la fuerza del chavismo gobernante, bien, no es conveniente que sepan las cosas que yo pienso y que digo por estos medios. Y entonces trata de siempre de sacar de contexto alguna frase, donde él queda supuestamente como libre de cualquier acusación. Y resulta que 9/10 parte de lo que yo digo es, digamos, contra un régimen que él personifica y representa. Un régimen que debe ser barrido de Venezuela, derrocado, expulsado, aniquilado, cambiado, sometido, ¿cómo se llama? Todos los hados posibles que impliquen su desaparición de nuestra vista, de nuestro escenario. Doctor, al margen de su competencia, difunda el video de Vidal. Yo no difundo el video de Vidal porque yo conozco el pensamiento de Vidal y sobre cosas fundamentales que yo opino, aún siendo mi amigo y aún recomendándolo yo para muchísimas opiniones que tiene Vidal sobre la historia mundial, la historia de las religiones. Vidal es un intelecto impresionante, es un erudito. Sin embargo, las opiniones íntimas de Vidal, yo las conozco porque he almorzado con él un par de veces y opina cosas distintas a lo que nos interesa que se opine en Venezuela. Eso usted no lo sabe, yo sí lo sé. Perdonen, no es pedantería, pero no me aconseje a quién poner yo, a qué ideas propagandizo, porque sé que las ideas de Vidal, que son excepcionales sobre unos aspectos, son sencillamente pesimistas, ¿ven? Y, ¿cómo se llama? Escépticos sobre cuestiones vitales para nuestro país. De manera que siendo una persona excepcionalmente preparada, un erudito, eso no le autoriza a pensar, por supuesto, él puede pensar lo que quiera, a decirlo más todavía si quiere decirlo, pero no me pidan que yo difunda ideas que precisamente se prestarían a la confusión, que dado el enorme respeto que debe tener él como intelectual, sin embargo, tiene opiniones sobre Venezuela, unas muy buenas y muy interesantes, casi sabias, y otras que yo lamento, discrepo de ellas, porque son desmoralizantes. ¿Ve cómo hay alguna razón por la que no propagandice esos audios, esos videos? No sé de quién más me habló, por cierto. Bien, entonces vayamos a lo nuestro, que es sencillamente el tema de todos los días. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde queremos, digamos, incidir en el debate?
Y entonces, ¿por dónde empezar? Porque esta es una historia, digamos, de 1000 aristas. Yo creo que es conveniente, para no volvernos un programa de agitación politiquera o política, en el mejor sentido del término, que nos lleve siempre a las mismas conclusiones, que el diálogo es un disparate, que la MUD no sirve para nada, que es una dirección de cobardes, que el gobierno es maluco, que el gobierno es una piltrafa, que la relación de fuerzas no es cierto que favorezca al gobierno, sino que los cómplices han hecho aparecer como si el gobierno es invencible. Esa discusión, mis amigos, por supuesto que la vamos una vez más a rendirle culto a todo lo que signifique la eventualidad de disipar dudas, mitos, mistificaciones, etc. Pero yo quisiera que estas conversaciones, que han tenido esa virtud para mucha gente, que se han hecho asiduos de escucharme, digamos, por ejemplo, ahí está Belibén, tratando de sabotear desde el principio. Déjeme ver si el señor Belibén lo alcanzo. Fíjense ustedes que no logré, ¿cómo se llama?, bloquearlo. Pero él viene entonces a opinar, pues, de cosas que no estamos discutiendo. Es un lío esto de, ¿cómo se llama? Y Phantom, que es partidario de dejar siempre el, ¿cómo se llama?, el diálogo, a veces se me va y no está atento a todos los saboteadores que vienen por acá. Entonces, ¿dónde está Phantom? Para empezar, no lo veo. Tampoco es que sea un esclavo Phantom que deba estar siempre a toda hora aquí. Si sigues, Belibén, si sigues mamando gallo, ¿bien?, entonces no estás en esta charla. Estás es por sabotear. Así es sencillo. Y entonces yo no tengo por qué aguantarte que tú estés aquí. Punto. Es sencillo. Aquí está el que quiera. Bien, Phantom. Bienvenido, Phantom. Erika va por Phantom. Tráelo por las mechas. Sí, sí estoy, dice Phantom. Bien, Phantom, que ayer hubo como 50 bicharracos saboteando. Yo creo que hay que entrenar. Yo te pedí que entrenáramos a 2 o 3 personas de mucha confianza. Se les da la clave para que sea conocido este Pericop como el Pericop del terror contra los saboteadores. Bien, amigos. Mire, aquí hay que volver a los viejos temas, a los temas que no deben nunca apartarse de nuestro interés inmediato, porque son los que nos dan una cierta amplitud de miras, una cierta visión de conjunto, y es temas referidos al régimen político, al tipo de sociedad que tenemos por delante nuestro, en la cual estamos imbuidos. Necesitamos tener siempre pendiente cuáles son las posibilidades de resistencia real de la nación venezolana y de paso entonces hay que desacreditar las teorías políticas, los posicionamientos, las ideologías que pugnan por tratar de confundir y sobre todo las más doctas de ellas que creen tener, agarrado todo el proceso porque representan muchas veces supuestas teorías validadas por la opinión mundial o por la opinión nacional, teorías políticas se supone que con un gran asidero en la realidad, valga la redundancia, en la realidad realmente existente, en el Estado, la sociedad y el régimen realmente existente, y que se permiten entonces, diagnósticos y pronósticos sobre lo que va a pasar. Y bueno, yo les quiero acercar al concepto de que nada está escrito definitivamente, de que no es cierto que nadie pueda decir con certeza aquí pasa esto o pasa lo otro. Ni tampoco se vale decir la actitud de tales venezolanos, ¿de cuáles? Y no tienen divisiones internas, y no tienen fracturas, y no tienen contradicciones, y no tienen antagonismos internos. A ver, el Maduro que va a visitar al Papa para traerlo para una pantomima, para una estupidez gigantesca, que quiere un sector capitulador y vendido de la MUD, eso de sentarse a dialogar lo que ellos saben que no van a ceder. ¿A qué obedeció que Maduro fuera a buscarlo?
a presiones de alguien. Presiones de alguien. No sería de la iglesia venezolana, que tiene 17 años llevando palo de estos bicharracos chavistas. ¿Quiénes presionan? Bueno, quizás Obama, en sus últimos días de irse, la misión Shannon. Mire, Papa de Roma, usted que nos ha ayudado en lo de Cuba y nos estaba ayudando en lo de Colombia, porque lo de Colombia y lo de Cuba es patente de Obama en su despedida. Ha podido pedirle al Papa, por favor, ayúdennos a ver si estos bicharracos del gobierno venezolano aceptan la idea de que no pueden quedarse porque les da la gana. Con o sin voto, por bala o sin bala. O sea, esa jaquetonería de Maduro, ¿de dónde la sacó de las últimas 48 horas? ¿Sabe de dónde la sacó? De que tienen conflictos entre ellos. Y apenas se instaló el diálogo y apenas empezó a ganar terreno la idea de que pudieran tener que ceder, entonces el sector radicalizado le dice, menos que menos, Maduro, una vez más. Tú estás allí porque nosotros te sostenemos y esta vaina, si debe terminar a tiro, pues terminar a tiro, pero tú no puedes capitular. Entonces Maduro vuelve otra vez. Ajá, y en este trayecto, ¿qué quedó? Lograron, como dicen ellos mismos ya en los pasillos, logramos desacreditar a la MUD por entre sus propios, espacio político. De una cierta manera lo admite Henry Ramos. Esto tiene un alto costo político que estamos dispuestos a pagar. Mira, Henry, ¿y quién te pide que pagues ese costo? ¿Quién te lo pide? Tus convicciones es una cosa. Que la MUD te haya presionado, ¿cuáles de la MUD? Estaba en contra Capriles, estaba en contra 2/3 de Voluntad Popular o toda Voluntad Popular, muchos de los pequeños partidos que vienen firmando cosas, digamos, por el 350, etcétera. Es que hay mucha gente en la MUD que no está de acuerdo con el operativo Timoteo Zambrano Chuo. Y ahí estaba tu representante personal, el amigo de Acción Democrática, siempre se me olvida el nombre, Luis Aquiles Moreno, con una cara, pero ¿cómo se llama? No quiero ni siquiera usar un término que lo haga susceptible de que yo lo estoy ofendiendo. Tenía una cara de pocos amigos en ese diálogo, tu representante personal. O sea que creo que hasta él estaba incómodo ahí, aunque él no se pierde todas esas ocasiones en que hay que dialogar, pues, y negociar, etcétera, ¿no? Y ahí estaba Ocariz, que es algo así como... alguien tiene que decirme que es Ocariz, ¿representa a Julio Borges o a Capriles? Porque Capriles que estaba en contra del diálogo, pero ahí estaba de primer chicharrón el señor Ocariz. Pero el sumum de todo es que, Chuo va allí porque Diosdado Cabello y el Rodríguez y el otro le han presionado sobre la base de que la propia dirección de la MUD estima que sería muy peligroso no ir a ese diálogo. Y entonces va Chuo a declarar, y en los días antes, digamos, ya insinuando que había que ir sí o sí, y entonces, bueno, me imagino que admitieron pues el principio de la negociación. Ahora, lo que les decía, y es que ustedes creen que esto pasa en vano. La MUD puede terminar explotando. No explotó, porque hasta los más bocones, si ustedes saben a quién me refiero, fueron entonces a repetir allí que el diálogo, bueno, que había que darle un chance y no sé qué cosa. Otros se escudaron detrás del Vaticano, como si el Vaticano hubiera querido ser parte del diálogo. No, al Vaticano lo metieron por presiones de la diplomacia americana, puede ser, por presiones de la propia iglesia cubana, puede ser, por presiones de la iglesia colombiana asociada a Santos, puede ser, por presiones de un sector ultraminoritario de la iglesia venezolana, porque la inmensa mayoría de la iglesia venezolana está contra esa mugre del diálogo con Maduro. Y el propio Papa, yo no sé en qué contexto lo dijo, pero ahí anda por ahí un video que se ha hecho viral. Con el diablo no se dialoga. ¿A quién se referirá? No sé. Pero si quiere una personificación de Satán, aquí tiene una buena clase política toda, cultora de los
culto satánico, de la santería de muertos, es decir, de todas estas plagas de esos famosos sincretismos que nos han llevado a esta especie de medio camino entre una religión altamente racional como la católica y la peste de ritos y de toda una cantidad ¿cómo se llama?, de prejuicios antirreligiosos de esta gente pues educada en el castrismo, educada en el estalinismo, educada sobre todo en la patanería de la santería esta de los paleros, etcétera. Amigos, estas son cosas que están demasiado mezcladas con muchas otras. Y entonces, ¿ese diálogo pasa en vano los efectos? Maduro quiere ¿qué? Después que fue a pedir implorar el diálogo al Papa. Vas ahora a acabar con el Papa y a decir que no vas a ceder en nada. Que lo de las elecciones, cálense el calendario que mandó a decir con la Tibi. Elecciones de, ¿cómo se llama?, de gobernadores en julio del año que viene. ¿Cómo se llama?, alcaldes para diciembre y elecciones presidenciales para el 2018. Que no hay libertad de presos políticos y que todo sigue igual. ¿Y qué diálogo es ese entonces? Bueno, hay que entonces tratar de entender del lado de Henry Ramos. ¿Cuál es ese alto costo político que pagaría Henry por ir a ese diálogo? Yo más bien creo, otra frase que dijiste por allí, que van a tener que levantarse e irse. Bueno, si hay lógica, el Vaticano encontrará la primera oportunidad, que creo que es el 11, para decir, mire señores, chao, ahí está vuestro diálogo, no nos interesa, porque la iglesia está siendo embarrada, chico, por esta historia de dialogar con estos enajenados mentales totalitarios del PCV. ¿Cuánto va a arriesgar la iglesia de su credibilidad ya dañada por este asunto del diálogo? Yo creo que no mucho más de lo que ya arriesgó. Y los mudos, las heterogéneas posiciones políticas internas. A ver, los que han venido diciendo que hay que sacar a esta gente a piedra, en movilizaciones, calle, se la pasan en eso. Bueno, ¿qué van a decir cuando el gobierno niegue todas de las cosas que ustedes piden, en particular la libertad de vuestro preso y de los otros presos, que ya tienen muchos ya también? Hablo de militantes políticos, de por ejemplo Voluntad Popular y de las muchas otras fracciones. Por la libertad de los presos hay que aceptar entonces que Maduro siga allí hasta el 2018. Bueno, es lo primero, que los presos están en contra, porque han exigido a gritos que no se les mezcle con una capitulación. De manera que los que crean que pueden pactar los pobres presos, ¿entiendes?, y digamos por un advenimiento de una tesis coaligada con el gobierno, con este diálogo de pacotilla, bueno, que sepan de una vez que los principales enemigos de llegarles a la venta del alma de los venezolanos a este diálogo. ¿Y Henry Falzón qué hace ahí? Henry Falzón es un agente del gobierno, como lo es Timoteo, como lo es el señor Rosales, como lo es buena parte de Primero Justicia, quizás encabezada por el propio Borges. Amigo, eso está infectado de agentes del gobierno. ¿Ellos qué quieren? ¿Sacar al gobierno o echarle un mordisco allí de alguna cosa que les cedan los vagabundos del gobierno rojo? A mí me da la impresión de que lo que están es tratando de armar un advenimiento, de avenirse, no de advenir, que es algo que vendría, no, un avenimiento, un convenimiento, pues. No sé si existe ahora, me confundo, y no sé si el término avenimiento existe, debería existir. Y si no es ahorita, es español antiguo. Un avenimiento significa llegar a un acuerdo de conveniencias mutuas. Muy bien, se han avenido. ¿A qué es lo que quieren avenirse el gobierno y la oposición blandengue atrincherada en la propia personificación del señor Chuo, un hombre de diálogo? Todo por la paz, todo por el diálogo. Entonces hay que discutir antes de esto qué es la paz, qué es el diálogo, por qué se llega a las guerras, por qué se llega a las explosiones sociales, por qué se llega a las crisis políticas, por qué se llega a las crisis militares. Ustedes no ven que todo está en juego. Y cuando resuelven cerrar el debate con
con una conclusión anticipada. La búsqueda de la paz es lo fundamental. ¿La paz de quién? La paz de Maduro y Diosdado. ¿Ustedes están locos o qué? Si esta gente hay que sacarla para que haya paz en el país. Eso nos lleva a la guerra, pues guerra habrá, pero no pueden ustedes aceptar que por el principio de la paz, un principio abstracto, totalmente abstracto. ¿Qué es la paz para los venezolanos ahorita? Vamos a empezar otra vez, para atrás otra vez. ¿Qué es la paz? La paz en las cárceles, con 25 o 30 cadáveres alineados de la última explosión de violencia que la redujeron a plomo limpio con 20 o 30 muertos. La paz de los recluidos en esas cárceles donde ya hay almuerzo a la carta con uno de los presos. ¿Cuál es la paz? La de los pobres presos casi inocentes, muchos de ellos, o por lo menos la cuarta parte, que están allí por una causa que la pagan indefinidamente y que fueron esclavizados sexualmente por los pranes, o que son sencillamente esclavizadas a su familia a conseguir cada semana cómo mantener en vida al familiar preso. Digo, empiezo por las cárceles para ver ese sitio, digamos, ajeno a nuestra cotidianidad. Paz en las colas, esperando que un bendito, burócrata que vendió 2/3 de lo que le tocaba repartir en el bicentenario ese, se digne abrir la puerta y entregarte un ticket para decir que eres uno de los 200 que tendrá derecho a comer arroz o papa. Papa no, esa papa se consigue a otro lado. Arroz o qué sé yo, harina pan. ¿Qué paz es esta? La paz en tu barrio, donde pasan los gatillos alegres de Lampa matándote el muchacho que te distribuía droga sin tú saberlo, o que te cogieron la muchachita, coño, cuando la vieron, digamos, crecer entre el barrio allí, el malandraje que le fue envidiando su cuerpo bien conformado y te la violan el primer día que puedan. ¿Cuál es esa paz que quiere Chugo, chico? La paz de los que se van para el exilio. ¿Será esa paz? ¿No? Debe ser esa. O la paz de ir al mercado y ver 100 artículos y no poder comprar sino 3 o 4 porque es para lo que tienes plata. Mira, Chugo, esa paz que tú quieres conservar, no nos interesa esa paz. Porque la gente está obstinada de decir que prefiere que estalle esta vaina de una buena vez, pero quieren otro régimen, otro gobierno. Sí, la paz de George Orwell, de 1984, en la novela esa de terror sobre una sociedad fascista plenamente, totalmente bajo el control del gran hermano del partido de gobierno. Del partido de gobierno de los ampones que controlan toda la vida de los ciudadanos. Entonces, mis amigos, que en paz descanse el bendito diálogo que no trae sino confusión. Porque no queremos paz orwelliana. Ahora, quiero aclararte, Phantom, eso es después de haber derrotado implacablemente todo intento de resistencia. La paz de Orwell, la paz orwelliana, la paz del totalitarismo, yo no la veo viable. No pueden con este país, por más que diga más de un tonto, es que somos un país acobardado, es que hay una vaina que se llama la indefensión aprendida. Déjense hablar pendejera, chicos. Después, cuando esto estalle, entonces empieza otro cuento. Es que este país es muy irracional, es muy violento. O sea, siempre hay una vaina que no es la que explica lo que realmente somos. Somos humanos aspirantes a vivir en paz, de una paciencia infinita para no entrarnos a caernos a tiros, que colmada la paciencia, por lo menos de grandes sectores, estalla todo esto y empieza entonces una orgía de violencia que no se para hasta que no gane el polo opuesto al que indujo a que hubiese esa violencia. La violencia no es... A ver, más atrás todavía, según los estudiosos de estas conductas humanas y de las conductas sociales, se tenía entendido que había 4 instintos básicos: alimentación, sexo, agresión y huida. ¿Sabían ustedes que el instinto de huir es tan grande como el instinto de agredir?
instinto básico, colectivos incluso. Pues bien, el país quiere comer y no hay comida. No tiene acceso a la ¿cómo se llama? Una alimentación elemental. Muchísima familia. ¿Qué puede despertar en la conciencia de masas de millones la carencia de alimentos? Mis amigos, se engendra un instinto de agresión muy fuerte. ¿Y qué es la agresión? Bueno, sencillamente es lo que precede a la guerra. Porque la guerra misma es agresión multiplicada. ¿Y quiénes son los que van a huir? Ya han huido muchos de los nuestros, porque no aguantan esa tensión, esa presión de la falta de alimentación, de la agresión cotidiana en la vida cotidiana, y se van, huyen. Pero yo creo que el gran instinto de fuga le viene a los jerarcas del gobierno. Ya el Diosdado está preparando su nuevo disfraz de enfermera, pero va a tener que buscar un disfraz un poco más adecuado, porque la enfermera fue hace 20 años, ya ven, ¿cuánto? Del 92 al 2012, ya casi 30 años. Del 92 al 2002 al 2012, 24 años hacen desde que te disfrazaste de enfermera, Diosdado. Bueno, vas a tener que ir buscando un buen disfraz para irte, para que te escapes. Porque lo que le viene a ustedes como casta política malandril es la huida para salvar el pellejo. Porque muchos venezolanos, que por cierto no me van a contar entre los que quisiera venganza y tal, nadie me ha hecho nada a mí que no le hayan hecho a otro millón de venezolanos. No estoy particularmente agraviado en lo personal, pero sí entiendo el agravio de mucha gente que los tiene a ustedes en lista. Esas listas las conozco, ¿sabían? Y están vuestras familias también. Es que ustedes creen que van a salir entonces ilesos de todo esto. O como dijera Henry Ramos, con un costo político. No, chico, esto termina mal para ustedes. Muy mal, muy mal. A ver, Diosdado, ponme esta frase en tu programa, que yo lo digo. Los que están allí sentados contigo en tu porquería de programa, de tu mazo por dentro, esa caterva de vagos y maleantes que te aplauden, que cuando suene la hora, busquen dónde se meten y para dónde escapan, porque muchos de ellos están en las listas de gente que quiere tomar venganza, porque la ira es parte de la agresión contenida que ustedes han cultivado en decenas y decenas y decenas de miles de venezolanos. Hay cada cosa que se ve en estos comentarios. Bien, amigos, entonces, a ver, siempre tratando de salir de lo cotidiano de esta conversación para irnos a algunos criterios anteriores y que fundan las ideas y los conceptos. Amigos, la gravedad de la situación venezolana no radica en todas las calamidades que ya hemos enumerado en decenas y decenas de programas o a lo largo de años en centenares de artículos. La gravedad de nuestra situación es mucho más seria de lo que se han imaginado los practicantes de la política cotidiana que buscan no sé qué concesión para no sé qué nueva estupidez de estrategias electorales. Porque hay que definitivamente faltarle un tornillo a la gente o tener una masa cerebral de escasa, armonía pensante para llegar a conclusiones tales como la estrategia electoral al final nos deparará el triunfo. Solo la vía electoral premiará el esfuerzo. Mira, para repetir esa estupidez, chico, realmente se necesita ser un analfabeta político. Te están diciendo que no va a elecciones que ustedes puedan ganar. Que se descuidaron al ganar ustedes la elección, ¿cómo se llama?, de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes creen que el chavismo de verdad haga elecciones
para perderlas? No las va a hacer, chico. No las va a hacer. Y todavía Capriles, por ejemplo, se extraña. Voy a hablar algo a favor de él, pues. Todavía se extraña. ¿Pero por qué no dan el revocatorio? Porque lo ganaba, chico. Lo ganaba la oposición. Entonces, no se vale el revocatorio. Más aún, ibas a sacar al régimen. ¿Y tú crees que te le van a dar revocatorio antes de la fecha del inicio del cuarto año de Maduro, del quinto año de Maduro? No, cuarto año de Maduro. ¿Tú crees que te lo iban a dar para que entonces saques a todo el régimen? Ellos hubieran estado dispuestos a aceptarlo. El sector antimadurista, después de la fecha en que ya corre el nuevo. Es más, eso puede lo que pueden tener, no planeado, pero caramba, puede ser lo último que aflojen, un revocatorio, pero para el año que viene. Así que afecte solo a Maduro, pero no afecte el poder chavista. ¿Qué te ponen a Diosdado de presidente o a Cilia Flores presidente, qué sé yo? Para entonces que siga la fiesta, pues. Pero ustedes tenían algo claro. Electoralmente el gobierno no quiere acceder. Entonces, si lo electoral es inservible, ¿por qué siguen sosteniendo lo inservible? Ustedes no ven que hay algo que falla aquí, que es algo referido al régimen en su conjunto. Este es un régimen que se basa en unos presupuestos, en unas bases teórico-políticas absolutamente viciadas, y que solo ustedes creen en esas bases viciadas, sobre una supuesta democracia que existe, que no existe, sobre unos derechos electorales que tampoco existen, sobre una igualdad ante la ley que no es verdad que exista, sobre un Estado de Derecho que desapareció hace rato en los tiempos de Chávez. Ya era precario en la cuarta, con Chávez sencillamente no hay Estado de Derecho, con una economía de mercado que sería la que resolvería algunas de las cosas fundamentales de nuestra existencia cotidiana, que ya sencillamente no hay economía de mercado, de no ser la agiotista, la que sin garantías de reinversión, las que sin garantías cambiarias, desata la vorágine de la jungla. Esto es una biocenosis, el Estado venezolano. Somos todos de una jungla de sobrevivientes que comen unos contra otros, que tratan de sacarse las tripas unos contra otros para sobrevivir. El comerciante contra el productor contra el comerciante contra el banquero contra todos, contra el gobierno a su vez, cada uno haciendo los tributarios de su peste de régimen económico, social, la guerra económica. Todos los términos son de confrontación. Y hay gente todavía que cree que esto tiene una solución pacífica electoral. Entonces no sé de qué país hablan. Yo creo que el diálogo se va al demonio en días. Y el problema no es que se vaya al demonio, sino que con qué se sustituye. Entonces vuelvo siempre a las ideas previas a esta discusión de conceptos. Si se va al diálogo, es decir, la ficción de entendimiento, la ficción de avenimiento, la ficción de acuerdos, de colaboración, de cohabitación, todos esos términos que busquen para justificar que puede Maduro darle palmaditas a, a Chuo y morirse las risas todos al final, o el bicharraco ese, el piazo de vaina ese que estaba en la OEA, que decía que un cerebro de opositor al atravesarlo una bala no tenía ruido porque era hueco. Ahí estaba en el tal, ese bicho, y siempre me acuerdo el nombre. Ese señor que parecía un lord inglés en sus buenos tiempos de copellano y de funcionario de la Cancillería y de embajador en Londres, creo que tuvo también, y fue degradándose al perraje rojo, de tal manera degradado que lo ves tú como invitado estrella de zurda conducta, que es la pornografía televisada por definición. Chatterton, efectivamente, Lilian. Entonces, ¿qué es lo que te pueden esperar a Chatterton? Les pueden mandar meter un balazo que no les suene en la cabeza, porque cerebro de escuálido no suena, según Chatterton. Entonces, el cuento del diálogo, ¿cuánto dura? Para mí que muy poquito. Porque el costo, entonces, va a ser alto
en estos términos, que veremos entonces cómo sigue la historia. Si se sale del diálogo Lamud, ¿se sale para hacer qué? Se supone entonces que van a la calle, otra vez a la calle, bendito sea Dios. La calle, la calle, la calle, la calle. La calle es para los carros. ¿La calle para qué? Para tumbar el gobierno. Bueno, entonces estamos hablando del mismo lenguaje, mi amigo. Estamos hablando del mismo lenguaje. Hay que ir a la calle a derrocar el gobierno espantoso de Maduro. Yo estoy de acuerdo. ¿Y quién comanda eso? ¿Los mismos del diálogo? ¿Timoteo? ¿Se puede saber? A ver, señores de Lamud, volvió Timoteo. Reivindicado Timoteo. ¿Ustedes creen que yo le tengo mala fe a Timoteo? No, a mí Timoteo es la personificación de la MUD. No hay tipo más auténtico en esa MUD que Timoteo. Lo que pasa es que Timoteo a veces se le van los tiempos y delata las vainas. Porque Timoteo siempre se le va la lengua. Porque él representa lo peorcito de la MUD, pero a la que están alineados todo el resto de la MUD. Y cuando él se le sale la vaina, porque él no aguanta para figurar él como gran figura negociadora, entonces mete la pata y arrastra al descrédito a todo. Y todos entonces públicamente denostan de él. ¡Ese mi Timoteo! ¡Expulsado Timoteo! Y después Timoteo lo ves tú otra vez, chico, allí. Carajo, de primer violín, de primer chicharrón. ¿Y usted qué pasó? Bueno, chicos, que la unidad está basada sobre criterios pragmáticos. Si ustedes votan a Timoteo, la fracción de 30, no sé cuántos tipos diputados del Nuevo Tiempo se va de esa vaina que ustedes tienen armada. Porque Timoteo es nuestro representante y él no ha hecho nada que ustedes no hayan autorizado y dicho en otra oportunidad. ¿Cuál es el crimen de Timoteo? Representar la MUD genuinamente, porque esa coalición la representa Timoteo en su esencia, en su programa, en su estrategia y en su brutalidad para plantear las vainas. Y los astutos de allí, los que inhiben vainas, los que trafican con la palabrería engañosa, entonces dicen las cosas como edulcoradas, dulcificadas, pues las dicen como para más engañar, más astutamente dichas para engañar y seducir. Bueno, chicos, yo me quedo con Timoteo, chicos. Porque Timoteo sabemos que es un inmoral y uno sabe que es inmoral y como inmoral dice lo que los inmorales proponen. Pero los otros dirán, está expulsado, pero no está expulsado nada. Él es el mejor representante de eso. Bueno, ¿y para dónde nos lleva Timoteo? Timoteo nos lleva, chicos, al sacrificio de todo lo que se ha construido por años en esa estrategia de las vías electorales pacíficas. Y bueno, Timoteo, tienes días solamente para convencerlo de que hay que rendirse, que ha sido siempre tu posición. La señora de Rosales ya nos explicó la cosa. Manuel viene. Mire, no hay semana que no haya estado en el exilio de Manuel en Panamá, incluso algún alto funcionario del gobierno. Todo se ha tratado. Manuel viene y viene con garantías de que sí se hará justicia. Bueno, tuvo una cárcel de privilegio durante creo que 9 meses, 1 año, no sé, y entonces ya está en la casa, con libertad plena, o sea, es el único preso político al que le han dado libertad plena. Eso es lo que representa Timoteo, al preso especial. ¿Y ese preso especial, acaso es una persona particularmente abyecta, el señor Rosales? No, chico, ese es el candidato de toda la MUD, el año 2007. El que perdió por una burucita. El que iba a cobrar y no cobró un carajo, parece que cobró fue él solo. Y de eso pueden dar fe. Lo que es que a mí no me gusta, digamos, andar en frases que uno entonces se mete en ese dimes y direte. Conozco connotadísimos miembros del comando de campaña de Rosales que dicen que Rosales se vendió. Pero ahí andan todavía tratando de cabecear, de pescueciar para aparecer en alguna foto
o en algún futuro gobierno y pescuecean con algún éxito porque son tomados en cuenta, porque la gente en su ingenuidad siempre cree lo que dicen en público, y lo que dicen en público es siempre cuidadoso. Pero quien conoce como yo el lenguaje privado que utilizaron sobre Manuel Rosales, quien conoce lo que le decía Pekov a Manuel Rosales y conoce las motivaciones teóricas y políticas de un ser como señor Pekov, entonces no se engaña con estas expresiones de Timoteo. Expresión física, visible, tangible, material, corpórea, de lo que opina realmente Rosales, como a la, digamos, filósofa. Es decir, es la MUD en bruto, pues. Ahí está el filósofo del Zulia, con las concesiones y con las trapisondas y los acuerdos y las vainas que andan buscando armar. A menos que usted sea el rey de los ingenuos, que crea que Caprilito está allí es por un altruismo, ¿cómo se llama eso? Un altruismo, un carácter prístino de las mejores intenciones del planeta. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta rochela, chicos? Capriles está dispuesto a matar, chicos, por ser otra vez candidato. Él no le satisface haber sido 2 veces candidato. No le hizo falta, por ejemplo, ningún reparo moral para mandarse pillarse a Enrique Mendoza, quitarlo de la gobernación de Miranda, chicos, para ser él el candidato al gobernador. Ese muchacho es la criatura de Chávez, siempre lo he dicho. Ay, ¿qué es lo que quiere Capriles? Él quiere que se entiendan con él porque él tiene que ser presidente. Así se lo dijeron en su casa desde chiquito: tú vas a ser presidente, mijo. Y entonces él está peleando es por eso. ¿Por qué no dices de una vez, Capriles, que tú lo que obsesivamente buscas es una candidatura presidencial? Porque ese es el sentido del tal revocatorio. ¿Por qué si aceptaste que Maduro era el presidente cuando te dimos el triunfo para presidente? ¿Por qué aceptaste finalmente y fuiste a venderle la sangre a los muchachos en Miraflores en mayo del 2014? ¿Por qué fuiste allá? Porque ya te había pasado la rechera, pues, ¿entiendes? Porque ya habías drenado. Entonces ahora vuelves otra vez a tratar de ser candidato. Te tengo una mala noticia. Leopoldito, al que siempre envainaste, tiene ahora mucho más prestigio que tú. Mucho más. Le ha costado un poco. Sacrificó la unidad de su familia. Está preso, carajo, no joda, allí durante 2 años. Es una víctima directa de toda clase de sevicias por parte de este régimen malandro, pero han logrado fabricar de él la imagen del martirio contemporáneo. Y la élite mundial, mediante muchos recursos que aparecen siempre oportunamente, él es la figura de la oposición. Presidentes, jefes de potencia, gobiernos, todo. Ahí está, Gerardo en campaña, Leopoldo presidente. ¿Y por qué no? Puede ser presidente, pero yo no estoy aquí para que Leopoldo sea presidente, porque puede ser un presidente y ser un presidente mediocre. El problema mío es mi país. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Porque quiero una presidencia? ¿Porque quiero un puesto? No, chicos. Si quieren, puedo firmar ante notario público que me voy para una finquita a volver a ser productor agropecuario. Pero a mí nadie me va a quitar lo bailado y meterme en una cofradía de no sé qué voluntad, de no sé qué vaina, de no sé qué candidatura, chicos. ¿Hasta cuándo esta estupidez de las elecciones, Dios mío? Y de los candidatos electorales y de los candidatos presidenciales. Paren esa ridiculez, chicos. Ya no tarda. María Corina. Ahí está María Corina. Ya apareció María Corina. María Corina, si se respeta, y creo que si se respeta, debe parar la tontería de andar promoviendo su candidatura. Porque esta vaina no es para candidatos. Esta vaina es para sacar de cuajo un régimen tiránico de ladrones, de déspotas, y donde no se vale andar en plan de aspirante a no sé qué carajo. Ahí insinuó uno la vaina de Paraguaypoa. Yo he dicho que si voy para el cogollo y que he llamado a esa vaina estar en Paraguaypoa. Bueno, le tengo una confesión, mis amigos. Directa. Si hay una junta de gobierno, si hay un gobierno del tipo que sea,
y no me invitan. ¿Y cuál es el problema? Suerte. Suerte, sencillamente. Ojalá hagan las cosas bien. Hay mucha gente, sí, que ha fundado, por ejemplo, que está allí en lo de Nuevo Orden. ¿Usted qué creen que es Nuevo Orden? Es una organización clandestina, chicos, para ayudar cuando haya que ayudar a las Fuerzas Armadas. A lo que es, mire, voy a ponérselo así, el cambio drástico y radical de la élite del poder en Venezuela. Tiene que ser sepultada la actual. No hablo físicamente, no estoy hablando aquí de matanchinas, no. Estoy hablando que tiene que ser transformada totalmente, porque tiene que ser sacar de cuajo esta banda de ampones, miles y miles de ampones que dirigen las instancias fundamentales del Estado venezolano. Y Leopoldito puede ser una gran figura democrática, igual que Capriles, igual que Henry Ramos, pero en nuevas reglas, chicos. Las reglas no las ponen los bolchicos, ni Banesco financiando tus candidaturas presidenciales. No hay manera de que nos lleven unas elecciones anticipadas a 2-3 meses porque Caprilito tiene que ser presidente y el otro tiene que volver y el otro Acción Democrática quiere que sí sea así, sí o sí su candidatura. Amigos, para hablarlo, digamos, con absoluta vehemencia, no es hora de candidatos presidenciales ni de ajustes internos para ver qué, qué elección primaria le depara a no sé qué candidato la primacía. ¿Ustedes saben por qué? Porque no es cierto que se trate de talentos. Hay talentos al servicio de poderosos intereses económicos que están allí, al acecho, detrás de las candidaturas. Cada candidato es una confesión de que hay un grupo económico atrás. Eso es lo que buscan las candidaturas. Y quienes como yo estimamos que debe aborrecerse esta competencia de los que hundieron a Venezuela, del viejo clientelismo, y que aborrecemos este clientelismo chavista, y que aborrecemos los acuerdos de las dos clientelas y que pensamos en un país diferente, totalmente diferente a este y a los 60 años anteriores también, o 50 años anteriores, entonces estamos en el derecho de decir, no nos gustan los candidatos presidenciales, porque primero tiene que hacerse un nuevo registro civil en Venezuela. Tiene que haber una nueva cédula. ¿Cuánto tiempo lleva eso? 6 meses, 1 año, año y medio, nuevas cédulas, compartir nacimiento, una nueva identidad de los que realmente somos venezolanos. Porque no puede ser que yo no sé cuántos chinos tengan pasaporte. Para empezar, todo pasaporte emitido por el chavismo va a ser nulo, anulado. Todo pasaporte emitido por el gobierno chavista. Empezando, por supuesto, por los pasaportes diplomáticos. Nuevo pasaporte, retratarse para un nuevo pasaporte, partida de nacimiento, señor. No, que yo nací en la Candelaria, pero se me olvidó porque nací en los Chaguaramos, mi mamá era colombiana. Ya va, usted es venezolano, señor, ¿dónde está su partida? Por fin va a aparecer la partida de Maduro, pero no sé en qué consulado va a estar para que se le mande un pasaporte con un sello, prohibido su ingreso al país. So pretexto, mejor dicho, con el pretexto de que si vuelve, él va a tener una orden de captura por Interpol y entonces si vuelve es preso. Porque vas expreso, tú, ¿cómo se llama? Maduro. Vas expreso. Entonces, una vez que se haga la restitución de la identidad de los venezolanos, ya, coño, vas a seguir con la candidatura. Ahora quiere que me pelee con el pobre Claudio Fermín. ¿Qué vaina con ustedes, chicos? Esa es una vaina propia de saboteadores de cualquier discusión. María Corina, Leopoldo, ahora Claudio Fermín, ¿qué le parece? Pero dejen esa maldita manía, Dios mío, de que esta vaina tiene que tener un hombre. Este es un problema de millones de venezolanos que tenemos que sacar este país del degredo en que lo dejan estos muérganos, chicos. Mira, por definición, el que ponga allí fulano candidato es imbécil. Es imbécil. Entonces, a ver, el que quiera ser tachado de imbécil, que me ponga entonces fulano de candidato.
A ver, ¿dónde está el primero que va a ser tachado de idiota? Pierre Natahuel, él cree que se la come. Hola Alberto, te conocí cuando eras trotskista. Sí fui trotskista, chico. Era la única manera decente de ser marxista. Y yo dejé de ser marxista y dejé de ser trotskista. Tú sabes que era trotskista, ahora que lo mencionas. Era una posición desde el marxismo que criticaba y aborrecía todos los regímenes totalitarios del comunismo real. Era anticastrista, antiguerrillero, antiterrorista, antistalinista, ¿cómo se llama? Toda esa vaina, ¿entiendes? Por supuesto, antiguevarista, antiguerrillero, antichino, toda esa vaina. Y tenía la idea entonces de que podía hacerse, digamos, desde el punto de vista del materialismo histórico y filosófico, etcétera, podía elaborarse una posición distinta a toda la mugre que a nombre del marxismo gobernaba el mundo. Y tú pretendes llegar aquí a creer que me la comí, voy a llamarle a los trotskistas. No, chicos, si yo asumo mi vida y mi pasado con absoluta transparencia. Ahora, si tú quisieras discutir sobre eso que pusiste, otro sería la historia. Ahora bien, sigo con mi receta. Mi receta es la receta de cualquier venezolano que quiera volver a su país a ganarse su arepa, no a parasitar del Estado, ni a anotarse para que me pongan donde haya, con no sé qué candidatura. Entonces, identidad. Constituyente. Eventualmente, fíjense ustedes, yo quisiera ir a esa constituyente, ¿por qué no? Yo tengo derecho. Fui de la constituyente cuando salimos cuatro electos, toleró, digamos, el esquema fraudulento del chavismo, que tuvimos que sacar más de 1.200.000 votos, chicos, para poder llegar a la constituyente. Yo puedo ser constituyente, ¿por qué no? Bueno, esa constituyente tiene que fajarse 1 año, 1 año y medio, para elaborar la mejor de todas las constituciones, no la más tolerante, digamos, sino la más rígida contra el delito, contra el malandraje, contra la prevaricación, contra los abusos de funcionarios. Esa es una constitución que hay que hacerla, digamos, bastante genérica y pequeña para poder, mediante las leyes adicionales, como digamos, figuras de transicionales, digamos, de bases legales transicionales al lado de la Constitución, al lado de esa Constitución nueva. Tendría que ser, pero súper exigente, con el sano y elemental principio que el que se robe los reales de los venezolanos en los puestos públicos va preso o se le mata, como planteó Bolívar en 1824 en Lima. El que se robe más de 10 pesos se le fusila. Simón Bolívar. Entonces, un país bolivariano tiene, que revisar si Bolívar no tenía razón de mandar fusilar a los corruptos.